vuelta en Conectados. Ahora vamos a dialogar con Paula Moreno, que es la presidenta de FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino. ¿Qué tal, Paula? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Bueno, vamos a introducir, contarle un poco al público que bueno, hubo una elección a fines de diciembre del año pasado. Por primera vez no hubo lista única, sino que hubo una competencia democrática de dos listas. Vos representabas a uno de los sectores, estabas compitiendo con otra mujer de la Patagonia también. Sí. Vos sos de Esquel, Chubut, ¿no es cierto? Ujú. Y Así es, efectivamente. había otra patagónica en competición. Es saludable, dos patagónicas, dos mujeres, por primera vez una mujer presidenta del Foro del Periodismo Argentino. Una colega que es productora y conductora de un programa de radio, ¿no es cierto? Explicanos un poquito el medio donde Sí, vos... Sí, mi trayectoria básicamente está ligada a la radio y a la televisión y este último tiempo también como emprendedora digital, con un grupo de colegas también trabajando en un medio digital, así que en eso estamos desde hace ya 5 años. Pero sí, mi principal desarrollo profesional está en la radio y en la televisión. Más en buenísimo. la radio. El programa que conduzco en la primera mañana tiene ya 25 años, así que un rato. Bueno, bueno, nosotros también estamos trabajando en radio y televisión y realmente nos convoca, bueno, para empezar, el hecho de que somos, digamos, integrantes y apoyamos lo que es FOPEA. Nos ha defendido muchas veces el Foro del Periodismo Argentino. Acá vivimos una situación particular. Formosa es una zona, digamos, donde el periodismo está siempre en riesgo. Es un riesgo ser periodista, no por desaparición física como en una situación de guerra, pero sí por acoso judicial, por el tema de la pauta, que te quitan apoyo publicitario si tu línea editorial no es del agrado de algunos funcionarios, el tema de que ha habido conflictos personales incluso con el gobernador Gildo Infran. Yo he tenido la triste situación de tener que defenderme de una demanda del gobernador por haber habilitado un oyente para que hable en directo en mi programa. Yo tenía un programa llamado Mano a Mano y resulta que una persona opinó en el teléfono y yo no dije nada, no hice ningún comentario, dejé que opinara, después cambió el tema, hablamos con otro oyente, pero alguien grabó. 2 días antes un funcionario del gobierno había ido a una escribanía y dijo: yo quiero que graben el programa de Gabriel Hernández, Radio Fantasía, etcétera. Bueno, me estaban grabando y cuando apareció este oyente diciendo esto, nunca se supo quién era el oyente, nunca se investigó. Es decir, la demanda no fue contra el oyente, sino contra los periodistas. ¿Por qué? Porque tienen la peregrina teoría de que si uno no para al oyente, al entrevistado, y no sentás posición diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, te convertís en corresponsable de lo que dice esa persona. Es una locura, ¿no? Bueno, pero va contra la doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema, etcétera. Pero acá en la justicia de Formosa te considera corresponsable de lo que diga el entrevistado. Imagínate, en un corte de ruta va el movilero, el del piquete dice este gobierno tal cosa y vos ya sos responsable, ¿no?, de lo que diga el piquetero. Bueno, cosas muy locas. Pero bueno, estamos en la Corte Suprema. FOPEA siempre nos defendió, por lo tanto estoy muy agradecido y muy contento de que exista FOPEA, y ahora contento de tener una presidenta mujer patagónica, es decir, de una provincia periférica como somos nosotros, que entiende esta situación. A veces los colegas de Buenos Aires les cuesta, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora sos presidenta y venís con una impronta muy particular. Contanos, Paula, ¿cuál es el objetivo de este mandato tuyo? Bueno, el objetivo de trabajo, Gabriel, mi primera cuestión, mi reconocimiento también para, a pesar de tener demandas encima, con todo lo que eso significa en provincias, que vos decís provincias periféricas, en provincias donde uno además se cruza con los protagonistas en lo cotidiano, que eso muchas veces desde Buenos Aires no sabe leerse, no lo entienden bien, nosotros sabemos en las provincias lo que significa eso.
Así que mi reconocimiento también para el trabajo y para lo que significa hacer periodismo en las diferentes provincias, ¿no? Cada lugar, Buenos Aires también tiene lo suyo, por supuesto, pero digo, mi impronta, a propósito de lo que preguntás, tiene que ver con eso, con entender y con tener empatía a cómo es en este país tan diverso y tan amplio el desarrollo del periodismo. Que si bien en la esencia, porque nosotros por supuesto que desde FOPEA trabajamos por un periodismo profesional, basado sobre todo en lo que es nuestra esencia, la libertad de expresión, que insisto, lo decía en el mensaje de nuestro monitoreo, no es un asunto solo de periodistas, la libertad de expresión, y me parece que todo va a mejorar cuando las comunidades se apropien de esto. Digo, si vos hubieras cercenado lo que ese oyente decía ese día, quizás te hubieran cuestionado como censor, ¿no? Me hubieran dicho, está limitando la libertad de expresión. Y en definitiva ahí estamos los periodistas también en el medio siempre intentando ser eso, solamente vehículo, ¿no? Por supuesto que tenemos responsabilidades también, ¿eh? No Claro. le sacamos el cuerpo a esa situación, pero el tema es que a veces, bueno, se extreman, digamos, algunas cuestiones de acusación, es parte de lo que estamos viendo en el país, hacia los periodistas para lograr lo peor que nos puede pasar, que es la autocensura. Y en verdad, nuestra autocensura deriva en que la gente tenga menos información o menos calidad de información. Y ese es el gran tema. Si vos, vuelvo sobre tu pregunta, ¿qué pretendo de esta gestión? Pretendo que sepamos mirarnos con empatía hacia adentro y hacia afuera del periodismo. Y que entendamos que el periodismo es la base de la construcción democrática. Nosotros tenemos que trabajar por la vida institucional de un país. Un buen periodismo tiene un aporte central en la vida institucional del país. Somos autocríticos, no somos necios, sabemos que puertas adentro tenemos mucho para mejorar, que tenemos que dar un debate puertas adentro del periodismo, pero que insisto, que nuestro trabajo es básico para la calidad democrática. Totalmente, ¿no? Somos de alguna manera guardianes de la posibilidad de que la gente se informe y que la gente opine, las dos cosas, ¿no? El, el- el Totalmente, público totalmente. como, el público como productor de contenido, ¿no? Desde la simple opinión pasando por aquel que viene con una carpetita y pide por favor que no se sepa quién dio esta información, pero te pasa las fotocopias de una cosa que puede ser noticia, ¿no? Y puede ser noticia grande, y que muchas veces la persona que te lo entrega está confiando su, su patrimonio, su tranquilidad, su familia, te lo está confiando porque confía en vos y que vos vas a ser Ujú. una persona responsable. Nosotros lo vivimos todos los días. Desde el Sí, papel. básicamente esa persona entiendo que también va a un medio de comunicación porque quiere visibilizar situaciones y ahí empieza nuestro trabajo, ¿no? Que es el de efectivamente primero chequear y en lugares donde además hay mucha contaminación, digo, inclusive con lo político partidario, nuestro trabajo es decantar. Claro, Tenemos que trabajar para que efectivamente la esencia de nuestra tarea, como el chequeo de las fuentes, la preservación de las fuentes, que además tienen amparo legal, nosotros tenemos amparo legal, esa gente que quizás tiene un empleo público y quiere denunciar determinada situación y se ve en un punto expuesta, si lo hace con nombre propio, muchas veces lo acerca a los medios y dice, mira, les dejo esto. Bueno, ahí empieza. Hacemos el chequeo, está efectivamente esto, es efectivamente un hecho noticiable, ¿no? Tiene los condimentos que nosotros sabemos leer dentro de una situación para determinar si eso es un hecho que sea de interés público y de ahí en adelante empieza nuestro trabajo. Por eso hablamos de periodismo profesional, porque nosotros, y desde FOPEA trabajamos mucho en eso, desde lo discursivo y desde lo práctico, porque entendemos que tenemos que llegar comunitariamente con este mensaje, pero además porque tenemos que practicarlo, como te decía, hacia dentro de la profesión con mejores capacitaciones, con el conocimiento de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como periodistas. totalmente. Y bueno, ahí es clave, ¿no? Que nosotros sepamos, tengamos muy claro todo ese contexto. Eso nos diferencia como periodistas. Totalmente. Ahora, hay dos luchas, ¿no? A ver, hay muchas luchas, pero subrayo dos, ¿no? Por un lado, ayudar a aquel periodista que se siente amenazado, que se siente acosado, que se siente coartado en su libertad de expresión. Y por otro lado,
presionar a su vez en la opinión pública para que haya un reparto equitativo de lo que es la pauta publicitaria. Acá, por ejemplo, hay medios que son absolutamente oficialistas y que son usinas de propaganda y que tienen todo el apoyo publicitario de parte del Estado, por ejemplo, o de empresas vinculadas al Estado, y por otro lado, los que reman en dulce de leche porque no tienen recursos, porque tienen que prácticamente subsidiar de su bolsillo y de otras actividades personales o comerciales un medio de comunicación, aunque sea muy humilde, aunque sea una FM de barrio, aunque sea una FM de una localidad perdida en el interior, pero que es la única fuente alternativa de información, ¿no? Al lado de lo que son las grandes cadenas oficiales o oficialistas, o como quiera llamarla, y por otro lado el fortincito de la libertad de expresión, ese único señor que con prácticamente su sueldo está bancando una radio FM donde el pueblo puede expresarse, ¿no? Entonces, el tema de la pauta publicitaria es algo perverso, ¿no? Es algo groseramente, que se ejerce groseramente en forma discrecional y antidemocrática. Eso sucede en todo el país, lamentablemente. Es muy difícil lograr que los gobiernos accedan a la regulación. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en estos momentos para empezar a discutirlo, por lo menos. De hecho, desde FOPEA trabajamos tenemos un acuerdo que se llama Acuerdo por la Verdad y la Democracia, que estamos firmando en todo el país, y cada vez afortunadamente son más los intendentes, los gobernadores inclusive, que están accediendo para firmar. Lo vamos a firmar ahora en Córdoba en unos días con el intendente de Córdoba, que tiene 10 puntos y que compromete por una parte a los periodistas a desarrollar bien su tarea, pero también a los gobiernos en determinadas cuestiones que tienen que ver, insisto otra vez con esto, con la preservación del trabajo periodístico, pero no pensado para los periodistas, sino pensado para las comunidades. Seguro. Acceso a la información pública, por ejemplo, ¿no? Como dato. Regulación de la publicidad oficial, espacios acordes de trabajo, facilitar el trabajo periodístico, la posibilidad de que también los estados municipales y estados provinciales, quienes son firmantes de este acuerdo, inclusive los poderes judiciales, entiendan cómo generar conciencia en sus lugares. Nosotros tenemos una colección educativa, por ejemplo, que llevamos contando sobre la tarea periodística a las escuelas. Es un proyecto que se financia con la Unión Europea y que, bueno, básicamente apunta a trabajar en este tipo de tareas, ¿no? Así que ese es, digamos, generar conciencia. Mira, Gabriel, en Confopea estamos convencidos, y esto es casi te diría un desafío personal, que, a ver, los gobiernos son administradores de turno. A veces son turnos muy largos. En nuestro país tenemos turnos muy largos. Pero la realidad es que si nosotros no generamos espíritu crítico en nuestras audiencias, vamos a estar perdidos definitivamente. No solo para que vean con espíritu crítico a los gobiernos, sino para que nos vean con espíritu crítico a nosotros. Totalmente. Y ese trabajo es clave, por lo menos desde una organización de periodistas, si queremos sostener el buen periodismo, porque no hay manera de discutir esto si no es con más y mejor periodismo. Totalmente. Necesitamos trabajar sobre investigación y saber cómo hacerlo. No todos los periodistas saben trabajar en investigación y hay que generar ahí una base informativa muy interesante y herramientas, ¿no? Para que se pueda avanzar. Mira, preguntémonos nada más, ¿cuántas investigaciones hay en los medios en el país de peso? ¿Cuántos son los periodistas de investigación en el país? No son tantos. No son tantos. Y no es casual. Sí, claro, por supuesto. Pero me quedo con esta frase tuya, ¿no? Que me hizo acordar la otra frase. Para tener una buena democracia hay que tener más democracia. Es decir, cuanto más democracia y mejor espíritu democrático tengamos, vamos a generar un mejor ámbito democrático. Y el periodismo es lo mismo, ¿no es cierto? Es una responsabilidad nuestra. Subrayo primero, antes que ejercicio de derechos, es una responsabilidad nuestra. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Bueno, esperemos, Paula, poder colaborar con FOPEA. Sé que me han convocado, estoy agradecido como abogado también, para ayudar en la red de defensa legal. Defensa legal, así que vamos a hacerlo desde nuestra experiencia y de lo poco o mucho que podamos aportar. Eso es además es clave, Gabriel, esta mirada
desde lo legal, por supuesto, pero también desde el ejercicio. Porque no, no quiero herir susceptibilidades, pero no cualquier abogado entiende lo que es la tarea periodística en toda su dimensión, así que es muy interesante tu perfil. Yo personalmente quiero agradecerte que estés integrado a que hayas accedido a integrarte a nuestra red de defensa legal, que es de alguna manera la que nos acompaña en el monitoreo de libertad de expresión en todo el país, que es el que además el resultado de ese monitoreo hoy está tomado por muchas entidades, de hecho lo hemos presentado hace unos días, y lo toman entidades nacionales y mundiales. Tengo la semana próxima una presentación ante 20 embajadores, contando cuál es el trabajo del monitoreo de libertad de expresión, entre otros proyectos sobre desinformación, por ejemplo, en una tarea que estamos llevando adelante junto a la Unión Europea. Digo, este trabajo silencioso y solidario de nuestros monitores en cada provincia relevando los casos no cae en saco roto. Los gobiernos y las comunidades tienen que entender que hay un empuje de periodistas defendiendo lo que es de todos, y nosotros tenemos que hacerlo visible. Paula, te agradezco estos minutos que nos brindás, este testimonio tuyo de una periodista que, como nosotros, estamos surgiendo de una provincia lejana a lo que es el centro del país, ¿no? Con una visión, permitime que insista, periférica en el buen sentido, digamos. Somos la avanzada, somos provincias nuevas. Ustedes, como nosotros, surgieron en la década del 50, 60, ahí recién empezó la provincialización y bueno, y todas las instituciones de la provincia son de esa época. Así que bueno, somos la sangre nueva, bien o mal. Hay que hacerse oír. Claro, exactamente. Así que te agradezco y celebro que seas la nueva conducción, encabeces la nueva conducción de FOPEA. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Paula Moreno, presidenta de FOPEA.